Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escuchar el presente episodio. Este es un nuevo proyecto denominado Lecturas Selectas de Psicología. Yo soy Karen Kiwa y seré la voz humana que te acompañará en la lectura de diferentes textos que he seleccionado específicamente para adentrarte en el mundo de la psicología, independientemente de si eres un estudiante de psicología, eres un psicólogo titulado o eres una persona que no estudia nada acerca de este tema, pero que le interesa saber qué hay detrás de la teoría en psicología. He elegido 5 lecturas para iniciar la primera temporada. Cada una tiene una duración distinta, pero específicamente todas son de larga duración. Son textos que en algunos casos son abstracciones, capítulos o artículos publicados. Al final de la lectura se dará toda la bibliografía para que puedas acceder al texto completo, lo busques por tu cuenta. También en algunos casos habrá algunas lecturas recomendadas para que continúes con la temática. Si eres estudiante de psicología y te interesa este tema por razones académicas o por razones de curiosidad personal, te agradecería que me dejaras comentarios para saber si hay algún tema específico con el que puedo apoyarte. En el caso de hoy, la lectura se llama Capítulo 1, la psicología y el ser humano, que se encuentra en el libro Psicología de la Conducta de José Leger. Este es un texto introductorio que generalmente se le deja a los alumnos para abordar temas de conceptos específicos que se usan cotidianamente en psicología, de dónde vienen, cómo hemos llegado a ellos y que tengamos algunas bases para poder hablar más allá del prejuicio y más allá de la vida cotidiana. Bienvenidos. Capítulo 1. La psicología y el ser humano. 1. Enfoque de la psicología. Es muy difícil poder precisar en una definición escueta lo que es la psicología, tanto como lo es delimitar exactamente el objetivo de cualquier ciencia. Las definiciones se incluyen siempre al comienzo de los libros y solo se comprenden al final, cuando ya se tiene una perspectiva total de la materia. En un intento de resolver o eludir la estrechez de las definiciones, se ha dicho de otro campo científico, la sociología, que ella es lo que hacen los sociólogos. Si trasplantamos esta fórmula a la psicología, no adelantamos nada, porque además de constituir un truismo o una tautología, las disciplinas psicológicas no tienen todavía tan plenamente ganado un terreno como actividad práctica u oficio, como lo tiene el sociólogo. En la sociología, según lo describen distintos autores, la práctica precedió a la sistematización teórica y se inicia como una paraciencia, mientras que en la psicología la teoría y la especulación filosófica precedieron a la práctica y aún en gran medida todavía ahora la reemplazan, como lo dice Boring. La psicología vino primero, los psicólogos vinieron más tarde. La psicología llega muy tarde a estructurarse como campo científico. Como todas las ciencias, se separa muy gradualmente de la filosofía, aunque conservando con ella muy estrechos lazos. El término psicología data del siglo XVI, pero aún en el siglo XVIII era muy raro su empleo. Adoptado por Kant, se difundió posteriormente. Comte no la incluyó de manera especial en su clasificación de las ciencias y aún en la actualidad tiene que enfrentar muchas resistencias y desconfianzas, tanto la idealización como el desprecio
representan verdaderas trabas en su desarrollo. El conocimiento científico incrementa nuestro poder real sobre las cosas, pero aminora y lesiona nuestra fantasía y nuestra omnipotencia mágica. Freud señaló que 3 son los descubrimientos que más han lesionado nuestro narcisismo: el de que nuestro planeta no es el centro del universo, sino uno de los tantos entre los que no ocupa ningún puesto de privilegio. En segundo lugar, el de que no somos los reyes de la creación, sino productos de la evolución de las especies animales. Y en tercer lugar, en orden cronológico, el de que no somos seres íntegramente racionales, sino que buena parte de nuestra conducta es desconocida en sus motivaciones por nosotros mismos. El estudio de las cosas del cielo y de la tierra no se ha hecho sin esfuerzos ni sin ansiedades, pero estos se potencian en el caso de estudiarse el ser humano a sí mismo. Por ello, las ciencias del hombre llegan tarde y se hallan aún en periodo formativo. Las ciencias naturales han tenido en su tiempo que vencer también fuertes resistencias similares a las que se presentan en la actualidad para el caso de las ciencias del hombre, especialmente la psicología y la sociología. Pero también esta resistencia es tanto mayor cuanto más se acerca e incluye al propio ser humano. La física y la química, como observa Fenichel, vencieron la resistencia antes que la biología, y esta antes que la anatomía y la fisiología, estas a su vez antes que la psicología. No está muy lejano el tiempo en que al anatomista y al patólogo les estaba prohibida muy severamente la disección de los cadáveres. Seguramente que este desarrollo no tiene exclusivamente sus causas en la evolución de las resistencias psicológicas, ni en puro progreso en el dominio de las ideas, pero no es menos cierto que esta resistencia actúa en algunos momentos de forma independiente y muy intensa. El desarrollo de la ciencia se halla muy vinculado al desarrollo de la sociedad humana y al de sus necesidades técnicas, o en otros términos, a la necesidad de supervivencia de la especie. Hasta ahora, todo progreso científico ha propulsado los factores de cambio social que, por supuesto, entran en pugna con todas las fuerzas sociales que tienden a la preservación de una configuración social dada. De esta manera, los avances y retrocesos científicos y filosóficos se hallan ligados a complejos procesos históricos de intereses de clases en conflicto. 2. La psicología y su objeto de estudio. Ateniéndonos exclusivamente al hombre y según todo lo que llevamos expuesto hasta aquí, podemos decir que la psicología estudia los seres humanos, pero que indudablemente con esto no queda configurado ni delimitado con exactitud su campo de operación, porque muchas otras ciencias se ocupan del hombre y lo enfocan como objeto de estudio: historia, antropología, filosofía, sociología, etc. Si de acuerdo con esto la psicología tiene un objeto de estudio en común con muchas otras disciplinas, la identidad de cada una de estas y la respectiva delimitación de las mismas solo puede hacerse a través de 2 caminos: considerar que cada una de ellas toma una parte del objeto para su estudio, o bien que cada una de ellas enfoca de manera exclusiva y privativa el mismo fenómeno, enfoque exclusivo que corresponde a un grupo, clase o nivel de las cualidades del objeto. Creemos que, en términos generales, el primer criterio ha privado en la historia de la psicología, mientras que el segundo es el que desarrollaremos aquí y que no debe ser confundido con la posición que explica y admite solamente la existencia de puntos de vista distintos para el mismo suceso o cualidad. Entre las disciplinas científicas se puede reconocer un grupo que se caracteriza por tener un objeto propio de estudio, que le pertenece en totalidad. Los seres vivos son estudiados por la biología y los astros por la astronomía. Otro grupo recibe su denominación y se configura,
o se configuró inicialmente por el empleo de un instrumento de investigación, microbiología, espectroscopía, ultramicroscopía, etc. Otro grupo de ciencias estudia aspectos distintos de un mismo objeto. La química y la física estudian los mismos objetos, diferenciándose en la forma en que lo hacen, formas que se corresponden con dos aspectos o cualidades distintas, reales del mismo objeto. Una mesa, un músculo, pueden ser estudiados tanto por la física como por la química. Esto no pretende ser una clasificación de las ciencias, sino un cuadro que nos sirva de orientación para ubicar la psicología. Además, las delimitaciones son válidas solo en cierta medida, porque los fenómenos en la realidad se superponen, continúan o suceden. Con respecto a la psicología, podemos decir que estudia a los seres humanos, pero lo hace desde un ángulo o enfoque particular, que responde a la necesidad de atender determinado plano de su organización como seres vivos. La psicología no es la única que estudia al hombre y por lo tanto comparte su objeto con otras ciencias. Los intentos de hallar un objeto específico y privativo para cada ciencia tienen mucha relación con los supuestos metafísicos de estudiar entidades o sustancias. Y estas falacias han conducido históricamente a la psicología a definir su objeto de estudio como el alma, la conciencia, la mente o el psiquismo, olvidando que estas son entidades abstractas con las cuales se reemplazan los fenómenos concretos. Con este tipo de definición, el objeto de estudio no queda claramente delimitado, sino que, por el contrario, se desemboca en una complicada mitología de la que aún no se han desembarazado del todo las modernas corrientes psicológicas. Estas definiciones estructuran una psicología verbalista, o bien se desarrolla una contradicción entre los fenómenos concretos estudiados y las respectivas formulaciones teóricas. No hay tal cosa como alma, psique, mente o conciencia. Hay sí fenómenos psicológicos o mentales, pero el atributo no debe ser transformado en sujeto ni en sustancia. Por todo ello, nos parece importante partir de la afirmación de que la psicología estudia o debe estudiar seres humanos reales y concretos. Sabemos que el planteo de un problema implica un encuadre o delimitación de las respuestas al mismo. Ya Sócrates decía que el que responde a una pregunta no es el que la contesta, sino el que la formula. Si la psicología estudia al hombre, siempre se halla implícita en ella una determinada concepción del mismo, inclusive dentro de la psicología que se define como el estudio de la mente o el alma, se halla incluida una concepción de hombre que éste tiene en sí mismo en un determinado momento histórico, porque estos supuestos no son meras especulaciones que surgen por sí mismas de una actitud totalmente contemplativa, sino que se hallan siempre vinculados a las características culturales, sociales de cada época. Cada organización histórico-social tiene un tipo de imagen de sí misma. Nos interesa partir de una concepción científica del hombre a la cual ya han contribuido la psicología misma y como núcleo fundamental oponemos a algunas falacias con las que históricamente se han constituido la psicología tradicional, pero que se subsisten en cierta medida aún en la psicología contemporánea. 3. El mito del hombre natural. Se postula en este tipo de concepción la existencia de un estado o esencia originaria del ser humano, que se ha corrompido o distorsionado por la influencia de la civilización, en pugna con lo socialmente adquirido, que constituye lo artificial. El estado natural del hombre es sustentado como el genuino o ideal. De aquí se ha inferido en algunas oportunidades que el camino correcto es el de la vuelta a la naturaleza.
el retorno al estado originario natural, desechando o apartando todo lo culturalmente adquirido y condicionado en el ser humano. Es evidente en esta hipótesis la tradición religiosa de la misma, aunque ha sido sustentada por autores no religiosos. En la actualidad tiene un valor histórico, pero no es infrecuente encontrar que forma parte de la posición teórica o del esquema referencial de algunos desarrollos psicológicos. En este tipo de postulación se implica que el hombre natural es bueno y tiene cualidades que se pierden o perturban por influencia de la organización social. De tal manera, se llegó a construir una imagen de este tipo ideal de ser humano o a suponerlo existente en culturas o poblaciones de organización primitiva. El desarrollo de la cultura da, así, un barniz superficial al ser humano, pero por debajo de este se halla su naturaleza originaria, que de esta manera es inamovible y fija y puede ser reencontrada o puesta nuevamente en primer término. En este aspecto sostuvieron posiciones similares autores tan diversos como Rousseau, Cliges y Lessing. En el siglo XVII, Hobbes, Spinoza y Locke postulaban un estado natural anterior a la civilización, y ello implica considerar a esta última como artificial y convencional. Para Rousseau, las artes y las ciencias han producido una decadencia del ser primitivo, esencialmente bueno, que así se ha corrompido por la influencia cultural, apartándose de su relación directa y sana con la naturaleza y de su bondad originaria. La cultura es algo artificioso y por ser antinatural provoca la decadencia del ser humano. Más modernamente, Cliges sostuvo una posición entre alma y espíritu. La primera se halla en relación directa e inmediata con la naturaleza, mientras que el espíritu es la esfera racional, la fuerza lógica que destruye progresivamente a la primera. Lessing desarrolló también un naturalismo como la fuente auténtica de la vida, distorsionada por la acción del hombre. En la teoría del hombre natural hay que reconocer, según lo establece correctamente Whitney, dos cosas diferentes. Por un lado, la suposición de que un estado natural prehistórico originario, del cual ha emergido el hombre actual, y en segundo lugar, y por otra parte, un estado universal presente por el cual el hombre en todos los lugares y en todos los tiempos es el mismo. No se trata en este último caso de una condición genética pretérita, sino de una condición universal del ser humano que subsiste como tal por debajo de las modificaciones culturales que son así meramente superficiales. Sabemos en la actualidad que no existe tal hombre natural y que esta teoría es la prolongación en el campo científico de una fantasía de carácter religioso que supone al hombre engendrado en forma pura por las manos de Dios, para luego sufrir una decadencia o caída en el pecado y la culpa. La teoría del hombre natural no es tampoco una postulación aislada, sino que integra o forma parte de toda una concepción que considera el mundo total como invariable y fijo, y que además el hombre natural postula una justicia natural, un derecho natural, etc. En otros términos, es parte de una ideología. Las investigaciones antropológicas han demostrado en forma incontrovertible que los individuos de culturas primitivas tampoco son seres naturales y que su personalidad está funcionalmente correlacionada con la estructura total de su respectiva organización social, que tampoco es simple y sencilla, sino altamente compleja. Sabemos que el hombre es un producto histórico, transforma la naturaleza y en ese proceso crea la cultura y transforma su propia naturaleza. Con el hombre aparece una nueva manera de adaptarse, la de crear nuevas condiciones ambientales, transformando el medio natural, y este proceso lo puede realizar en parte previendo los resultados y los objetivos. El hombre mismo es también producto de un desarrollo histórico y deviene una nueva naturaleza, la humana. 4.
el hombre aislado. Es otro de los supuestos muy enraizados en nuestra cultura y por lo tanto en nuestras teorías científicas. Se supone que el ser humano es originaria y primitivamente, tanto como especie cuanto como individuo, un ser aislado, no social, que asimilan con esfuerzo y gradualmente la necesidad de relacionarse con otros individuos. De esta manera, un problema que se planteaba a la psicología era el de investigar cómo los seres humanos entran en relación los unos con los otros, y para ello se emitió la hipótesis, entre otras, de un instinto gregario o de una energía especial, la libido. Esta abstracción está muy estrechamente relacionada con la anterior, la del hombre natural, y ambas pasan por alto el hecho de que el hombre solo es tal en función de ser social y que incluso el alto grado de individualidad del cual es un reflejo este postulado es también un producto social. En síntesis, se puede decir que aún este hombre aislado que toma en cuenta con frecuencia la psicología es también un producto social y que esta teoría, llamada por algunos la teoría de los Robinson Crusoe, no tiene ningún fundamento valedero. El problema viene justamente en la actualidad, a plantearse en términos totalmente invertidos. Ya no se trata de saber cómo individuos aislados devienen seres sociales, sino cómo de integrantes de una cultura y de seres eminentemente sociales llegan a producirse o a resultar hombres aislados, inclusive desde el punto de vista de su desarrollo biológico. A partir de la vida intrauterina, el ser humano vive en una intensa y profunda compenetración con la vida de otros seres humanos, en una verdadera situación simbiótica, y la investigación recae en el complejo proceso de aculturación por el cual se pasa de esta condición indivisa, primitivamente no diferenciada, a la condición de individuo y persona. 5. El hombre abstracto. Es uno de los errores conceptuales y metodológicos más serios en los que se incurre en el campo de la psicología. Por derivación del error filosófico correspondiente, consiste en estudiar al ser humano como determinado, aislado de las situaciones reales, históricas y presentes en las que transcurre su vida, se forma su personalidad y se establecen sus relaciones de todo tipo. De esto resulta que cuanto más abstracto es el hombre que se estudia, más idénticas resultan todas sus características y más fijas, eternas e inmutables las categorías que se elaboran. La abstracción conduce tanto a una concepción del hombre aislado como al del hombre natural, descartando las variantes sociales y culturales como agregados no sustanciales del ser humano, que se superponen e incluso subvierten una primitiva naturaleza. Esto ha conducido a generalizaciones y conclusiones erróneas, a conceptos, nociones estériles y a una mitología de entidades psicológicas. Pero además, como lo expresa Foucault, tratándose de los hombres, la abstracción no es solamente un error intelectual, porque trasciende como ideología no solo al campo científico, sino también al campo político y social como instrumento de dominio y control. Por lo contrario, la psicología moderna tiende a considerar todos los fenómenos psicológicos como derivados de determinadas relaciones e interacciones concretas del ser humano, como ser social, con las situaciones reales de su vida. Este es el aspecto que, aún con inconsecuencias y errores diversos, incorpora a la psicología el advenimiento de las distintas escuelas de los últimos 50 o 60 años. Y este es el déficit más serio de la psicología tradicional. En esta última se estudia al hombre en general, la percepción y la memoria, por ejemplo, como entidades en sí, y no a este hombre que percibe o que recuerda, o a este que es percibido y recordado, en esta estructura social y económica, en este momento y en esta situación. Este proceso de abstracción, realismo y formalismo de la psicología tradicional y el papel innovador de las corrientes psicológicas modernas han sido analizados en forma talentosa por Pulitzer, a cuyo libro remitiremos al lector interesado. 6. Individuo-sociedad.
es una falsa antinomia de la cual aún está profundamente impregnada la psicología, tanto como otros campos científicos. Supone que el individuo está limitado, distorsionado o coaccionado por la organización social. Se relaciona muy estrechamente con la concepción del hombre aislado, en cuanto supone que para lograr los beneficios de la vida social, los seres humanos hemos tenido y tenemos que sacrificar la satisfacción de tendencias individuales que son incompatibles con las normas sociales y la organización cultural en general. Estos supuestos tienden a ocultar el ingrediente irracional de la organización social, adjudicándolo a la primitiva organización animal del ser humano que aún subsiste en cada uno de nosotros, con lo que se salva superficialmente una contradicción profunda e implícita en la misma estructura social. Esta es en sí compleja y contradictoria, y tales contradicciones se reflejan en el ser humano, social e individualmente considerado. Se trata así de salvar la sociedad en su organización presente, considerando malo y animal al hombre, atribuyendo a este último todos los desajustes de nuestra organización. Es el contrario del mito del hombre natural, en el cual el hombre es bueno y la sociedad es mala. Por ello, en algún periodo, esta última tesis fue sustentada con una crítica social y una tendencia renovadora y progresista. Si tomamos el caso de la delincuencia, la guerra o la prostitución, el esquema planteado por esta antinomia individuo-sociedad las postula como resultantes de impulsos instintivos primitivos o animales que aún subsisten en todos los individuos y que en un momento dado sobrepasan las barreras del control y la represión cultural. El problema reside realmente en que la misma sociedad que reprime y prohíbe la delincuencia y la prostitución y rechaza las guerras tiene contradictoriamente en su seno los elementos causales de las mismas, en forma de componentes sociales y racionales no dominados. Hay una permanente y estrecha relación entre individuo y sociedad, y solo se puede comprender el uno por el otro como seres humanos. Dependemos en alto grado de la naturaleza, de nuestros semejantes y de la organización social para satisfacer necesidades. 7. Innato adquirido. Es una antinomia en la que se ha concentrado durante mucho tiempo la investigación y la polémica, y que está muy relacionada con otras antinomias, como las de naturaleza-sociedad, herencia-aprendizaje, etc. Todas estas contradicciones están acuñadas en el formalismo y en la falta de comprensión del proceso dialéctico, pero a su vez esto no ocurre únicamente como proceso intelectual o ideológico, sino que además enclava o se sustenta en la lucha entre el fijismo y las corrientes sociales progresistas. Todas las posiciones y fuerzas en lucha por mantener el concepto de una naturaleza y una sociedad fija e inmutable, hecha ya de una vez para siempre, se adhirieron a las teorías que postulaban lo innato, mientras que todas aquellas fuerzas que propugnan el mejoramiento y el progreso de la organización social pusieron el énfasis sobre el aprendizaje, lo adquirido, el cambio y el desarrollo. 8. El ser humano. En contraposición a los dualismos metafísicos de los cuales aún está impregnado todo nuestro conocimiento científico, la concepción dialéctica tiende a considerar en un primer plano la unidad e interdependencia de todos los fenómenos y a ver todas las antítesis como fases o fenómenos de un proceso. De esta manera pierden vigencia las discusiones e investigaciones que aíslan al ser humano o tratan en forma abstracta una parte de sus manifestaciones, sin conexión con la naturaleza o su medio social. El ser humano puede ser entonces caracterizado por lo siguiente. A. Su condición de pertenecer a una naturaleza muy peculiar, la humana. A partir del Renacimiento es cuando el hombre comprende que forma parte de la naturaleza, pero mucho más tardíamente acepta que forma parte además de una naturaleza distinta y muy particular. Su condición de ser social hace que paulatinamente se estructure una síntesis integrada de naturaleza y sociedad, en la que esta última no es un factor superficial que modifica características transitorias o no esenciales del ser humano, sino que cambia profunda y sustancialmente la primitiva condición de ser natural
en el sentido de depender en gran parte o totalmente de la naturaleza. B. Su condición de ser concreto, esto es, que pertenece a determinada cultura, a determinada clase social, grupo étnico, religioso, y que esta pertenencia no es casual o aleatoria, sino que integra su ser y su personalidad, que no se debe estudiar la conciencia o la atención in abstracto, sino la conducta concreta de tal individuo o de tal grupo en tales condiciones concretas y en su momento dado. C. Su condición de ser social, solo por lo cual es un ser humano, que solo llega a ser tal por la incorporación y organización de experiencias con los demás individuos. El conjunto de las relaciones sociales es lo que define al ser humano en su personalidad. D. Su condición de ser histórico, tanto en el sentido individual como social, es el producto de un desarrollo en el cual emergen nuevas potencialidades que no se dan de una vez para siempre en forma fija e inmutable. Este alto grado de desarrollo depende de una compleja organización de la materia viva y es reflejo de la estructura social en el más amplio sentido. E. Porque el medio ambiente del ser humano es un ambiente social, del que provienen los estímulos fundamentales para la organización de sus cualidades psicológicas. F. Porque no puede conocerse la condición del ser humano por pura reflexión. El conocimiento que se alcanza está, a su vez, socialmente condicionado. G. Porque el hombre es el único de los seres vivos que puede pensarse a sí mismo como objeto, utilizar el pensamiento, concebir símbolos universales, crear un lenguaje, prever y planificar su acción, utilizar instrumentos y técnicas que modifican su propia naturaleza, aún formando parte de la naturaleza. Puede, en cierta medida, ser independiente de ella. Todo esto está en estrecha relación con su posibilidad, distinta a la de todos los animales, de producir sus medios de subsistencia. H. Que la producción de estos medios de subsistencia crea la matriz fundamental de todas las relaciones humanas. Gracias por llegar al final de esta lectura. Este texto, que se denomina Psicología de la Conducta, de José Blecher, de Editorial Paidós. Este solo es el capítulo 1. Puedes buscarlo, en algunos casos podrías encontrarlo en internet. Y lo interesante es que este capítulo introduce bastante a la definición de conducta de este autor. Es muy interesante y si tienes alguna duda, házmelo saber. Y si te interesó este texto, dale me gusta, compártelo y puedes utilizarlo como material de apoyo para estudiar. Saludos.